Hola a todos, continuamos con la lectura de Los chicos del boxing, historia de mi propia autoría que podéis leer en Wattpad. Os recuerdo que podéis manejar la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Comenzamos con el capítulo 85, Egoísta, Kande y Minsuk. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Preguntó Minsuk mientras su rostro se tornaba completamente pálido. ¿Pero qué te pasa?, dijo Kande, viendo la expresión del joven. ¡No, no!, gritó el pequeño, dando un paso atrás cuando su entrenador trataba de acercarse. La noticia lo había impactado con tanta fuerza que su mente era incapaz de procesarla. Había ido al gimnasio esa tarde como de costumbre. Faltaban solo 2 días para la final y apenas tenía tiempo de ver a Kande. Ya había terminado su entrenamiento cuando lo escuchó hablar con el dueño del gimnasio. Minsuk sabía que su entrenador, cuando se retirara, iba a dar lecciones de boxeo a niños y adolescentes, y se puso muy contento cuando supo que ayudaría a jóvenes involucrados en casos de acoso escolar. ¿Podrás manejarlo, Kan?, le preguntó el dueño del gimnasio. Sí, sé cómo hacerlo, pero no deben ser grupos grandes, unos 4 o 5 alumnos como mucho. Está bien, ¿te harás responsable si causan algún destrozo aquí? ¿Dudas de mi capacidad de entrenamiento? Por supuesto que me haré cargo. Sé exactamente lo que necesitan esos críos. Mano dura. Me ocuparé de ellos. El joven alumno se acercó al entrenador, esperando que acabase de hablar para poder estar un rato a solas con él. Sus compañeros del gimnasio, que también estaban muy liados en los últimos tiempos, ya se habían marchado. Tus ingresos seguirán dependiendo fundamentalmente de patrocinios y colaboraciones, ¿verdad? No veo muy rentable lo de las clases a esos críos, protestaba el dueño. Ese será mi problema. Además, tu gimnasio seguirá patrocinado y por buenos mecenas, dijo señalando a Minsuk con la mano, y el joven hizo una pequeña reverencia al verse incluido en la conversación repentinamente. Así que no te preocupes. Está bien, Kande, espero seguir contando contigo y que esos niños problemáticos no sean tan problemáticos. Hasta pronto, mucha suerte en la final, le dijo el dueño, marchándose. Entrenador, ¿qué le sucede al dueño? ¿Por qué está tan preocupado?, preguntó Minsuk cuando se quedaron a solas. Le preocupa que los niños a los que voy a enseñar a boxear monten jaleo, que rompan algo, que sean agresivos, esas cosas. Pero no tiene sentido. Los chicos víctimas de acoso escolar no suelen ser así, dijo Minsuk con inocencia. Kande se volvió hacia él mirándolo como si se diera cuenta en ese momento de que su joven alumno no había entendido la situación. Minsuk, dijo despacio, no voy a entrenar a las víctimas. Yo voy a tratar con los agresores. Voy a entrenar a los acosadores, sentenció. Se hizo un silencio hueco entre ellos. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho?, preguntó Minsuk, mientras su rostro se tornaba completamente pálido. ¿Pero qué te pasa?, dijo Kande, viendo la expresión del joven. ¡No, no!, gritó el pequeño, dando un paso atrás cuando su entrenador trataba de acercarse. La respiración de Minsuk comenzó a hacerse más agitada. «¿Pero por qué? ¿Por qué haría usted eso? No puede hacerlo. Es al contrario. Quienes sufren el acoso son los que deben aprender a defenderse, como me pasó a mí». «Mira, los efectos del deporte», comenzó a decir Kande, sin encontrar muy bien las palabras correctas porque se hacía creciente su intranquilidad por la agitación de su alumno. «No, entrenador, ellos no lo necesitan. Son las víctimas. Usted debería entrenar a las víctimas. No estoy de acuerdo». ¿No dijiste que siempre me apoyarías?, preguntó Kande, pero no fue en tono de reproche, sino en uno de tristeza. «Pero los acosadores no necesitan que les enseñen a golpear», lo dijo en un tono irreverente, enfadado. «Escúchame», dijo Kande, intentando tener paciencia. «No sabes lo importante que es para esos críos un entrenamiento deportivo con disciplina y...» «No», decía Minsuk, cegado, incapaz de ver más allá de su propio argumento. «¡No puedes hacer eso!», le había contestado en tono informal y sin añadir ningún honorífico. Era la primera vez que Minsuk le hablaba de ese modo. «Háblame bien, mocoso. ¿Vas a decirme cómo tengo que dirigir mis propios proyectos?», respondió Kande, enfadado. «No lo acepto. No me parece bien», dijo Minsuk, beligerante. «Usted debe ayudar a las víctimas, no a los acosadores».
Hay jóvenes que también necesitan ayuda. ¿Te has parado a pensarlo un minuto o es que estás tan enfrascado en tu punto de vista que eres incapaz de ver algo más? Candé estaba empezando a enfadarse. Había puesto mucha ilusión, tiempo y esfuerzo en este proyecto. Pretendía que fuese un reflejo de su vida y ayudar a jóvenes que hubiesen pasado por su misma situación. Le frustraba que Min-suk no lo entendiese. No, las víctimas son débiles y vulnerables. Ellos son quienes merecen ser ayudados, no esos malditos acosadores, gritó Min-suk de manera vehemente. Candé sintió una punzada de escozor en su interior. No solo se sintió incomprendido, su dolor era algo que iba más allá de la mera incomprensión. Percibía que se estaba menospreciando su trabajo y su esfuerzo, y aún más, se le estaba recriminando por cómo se había visto obligado a vivir su propia vida, como si los jóvenes como él no tuvieran derecho de ser ayudados o corregidos. La leve frustración dio paso al enfado. Pero maldito crío, ¿quién te crees que eres para decidir quién necesita ayuda y quién no? Algunos de esos chicos viven situaciones verdaderamente terribles. Y las víctimas, la mayoría de veces, dejarían de serlo si se defienden lo más mínimo. Min-suk miró al vacío, como enfrascado en su propio pensamiento. El profesor Terry tenía razón, susurró Min-suk. Usted aún sigue pensando en que las víctimas lo son porque quieren, gritó. Una expresión de desprecio se dibujó en el rostro de Candé. Sí, maldita sea, esos idiotas deben aprender a espabilar o se merecerán lo que les pase, gritó el entrenador, fruto de la irritación que la conversación le estaba provocando. Para Min-suk, la frase se hundió en su interior como un hierro incandescente, quemando y desgarrando su corazón. Dio un paso atrás, apretando los puños y mordiéndose el labio para tratar de contener las lágrimas. Lo había sentido más fuerte que cualquier golpe que le hubiese dado hasta ahora. Ya ha pasado un buen tiempo. Hemos vivido muchas cosas juntos. Pensé que lo habías superado, dijo Candé en tono recriminatorio. Yo también, dijo Min-suk con voz seria mirando el suelo. Yo pensé que usted lo había superado también, pero usted nunca dejó de serlo. Es uno de ellos y siempre lo ha sido. ¿Qué estás? Candé trató de acercarse a él, entre enfadado por sus comentarios y preocupado porque veía temblar cada vez más a su alumno. ¡No!, gritó Min-suk. ¡No es justo! ¡Usted es un egoísta! Impidiendo que el entrenador se acercase más, el pequeño salió corriendo del gimnasio, sin disimular las lágrimas que caían por sus mejillas. Durante los 2 días siguientes, Candé trató de ponerse en contacto con Min-suk, pero le fue imposible hablar con él más de 4 frases seguidas. Ambos sabían que necesitaban tiempo para hablar y reflexionar sobre la situación. Candé se dio cuenta de los errores que había cometido. Nunca se explicó correctamente, ni le había informado de sus intenciones con claridad, ni de los motivos que lo llevaron a decidirse por su proyecto. Tampoco le había explicado aquella parte de su vida que le hizo dejar de ser un abusón en el instituto y dedicarse al boxeo hasta llegar a ser el campeón mundial del cinturón verde. Min-suk, por su parte, aunque era consciente de que había sido muy radical en su postura, no podía fingir que no había pasado nada. Las heridas causadas por la situación que tuvo que vivir en el instituto no eran tan fáciles de cerrar y sabía que marcarían su mente y su personalidad para siempre. ¿Vendrás a verme?, le había escrito Candé en un mensaje. El día del combate quiso ir. Quería ir con todas sus fuerzas a ver al entrenador, pero en su interior había un dolor mudo que se lo impedía. «No sé si podré ir», contestó Min-suk. «Está bien, ven solo si puedes», le respondió Candé, quien también se sentía dolido por no poder tener su compañía en el combate final. De hecho, a Candé se le pusieron todos los astros en contra. Él ya había acordado retirarse después de este combate, ya lo había decidido. Iba a poner fin a su carrera y le hubiera gustado hacerlo por todo lo alto, como campeón, pero nadie estaba allí para apoyarlo. Como la relación con sus padres había mejorado tanto, ellos hubiesen querido ir a verlo, pero el día anterior al combate, su padre sufrió una de sus crisis y tuvo que ser internado en el hospital. «Hijo, lo siento mucho, nos hubiera gustado mucho ir a verte, pero no puedo dejar solo a tu padre», le había dicho su madre pidiéndole disculpas.
No te preocupes, madre, lo comprendo. Espero que se mejore. No lo dejes solo. ¿Cómo se encuentra? Él está bien, es solo una de sus crisis, se recuperará. Tú ten la cabeza en el combate. Sí, respondió Candé, aunque la preocupación por su padre también estaba allí. Respecto a sus alumnos, Jian fue el primero que dijo que no podría ir a ver la última pelea oficial del entrenador. Explicó que tenía cosas urgentes que hacer, pero estaba bastante raro en los últimos tiempos. No quiero dejarlo solo, entrenador. No sé qué le pasa, pero presiento que algo no está bien. Lamento mucho no poder acompañarle, había dicho Do-young, excusándose. No te preocupes, lo entiendo. Espero que podáis aclarar las cosas y se solucione todo, respondió Candé, con una punzada de decepción en su voz. Mubang, que tenía últimamente cambios de humor bruscos y repentinos y que no le decía a nadie qué le estaba pasando, solo avisó de que, lamentándolo mucho, ese día no podría ir a ver a Candé. Cuando llegó el momento de subir al ring, Candé se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo. Era la cúspide de su carrera y no tenía a nadie que lo apoyase. Muchos de sus fans y seguidores sí habían ido y gritaban su nombre desde el público, pero era consciente de que, sin nadie de su círculo, de su familia, de sus amigos, se sentía solo. «Señoras y señores, da comienzo el combate de la final del campeonato», gritó emocionada la voz del comentarista. Candé miró hacia arriba, respiró hondo y, tratando de dejar su mente en blanco y de superar las adversidades con la fuerza con la que lo había hecho siempre, separó las cuerdas del cuadrilátero y subió al ring. Fuera del estadio, escuchando el griterío de la gente, sentado en uno de los bancos de hormigón mientras sostenía su entrada en la mano, estaba Min-suk. No era capaz de entrar. Las ganas de ver a Candé estaban fuertemente atadas por sus sentimientos de tristeza, de frustración, incomprensión y dolor. «No puedo hacerlo», se había dicho, intentando cruzar la puerta del estadio. Las voces emocionadas de la gente le indicaban que ya había empezado el combate. Se sujetó la cabeza con las manos, dejándose llevar por la tristeza. ¿No vas a ver el combate, joven?, preguntó una voz con acento extranjero. Min-suk levantó la cabeza, dudando unos segundos sobre cómo reaccionar. El hombre que le había hablado era occidental, tenía una cara seria y cuadrada, marcada por los rasgos de la edad. Era alto, muy alto y muy corpulento. Su pelo rizado y su gran nariz parecían ser una seña de identidad. El combate no va a durar más allá de 15 minutos y ya ha empezado. Si no vas ahora, tal vez lamentes después no haber podido verlo, le dijo el extranjero. Yo, señor, es complicado, respondió Min-suk, sintiendo que no tendría fuerzas para explicar todo lo que sentía. Ya veo, dijo el hombre, pero no se marchó, se quedó unos instantes sentado a su lado. El silencio entre ambos solo era roto por el jaleo de vítores y abucheos provenientes del estadio. El campeón del cinturón verde lo va a tener difícil esta vez, dijo, y Min-suk se volvió rápidamente hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Su rival es muy bueno, ambos son geniales, por eso han llegado a la final. Sí, es lógico, dijo Min-suk, volviendo a mirar al suelo de nuevo y apretando con fuerza la entrada contra su pecho. Si tanto quieres ir a animarlo, ¿por qué no entras? Debería entrar, susurró el pequeño, pero no se movió. Ah, Candé seguro que estará contento de ver cómo lo animas. Le ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿sabes? Min-suk abrió los ojos y lo miró expectante. ¿Usted conoce al entrenador Lee Candé? Sí, dijo el extranjero, sonriendo. ¿Es usted también boxeador? Lo era, ya estoy retirado. ¿Peleó contra el entrenador? ¿Que si peleé? Lo destrocé un montón de veces, dijo con la estruendosa voz propia de un extranjero. Ese mocoso era insufrible. Tenías que verlo la primera vez que lo vi. Él tenía 15 años y acababa de entrar a trabajar en el gimnasio de unos amigos. Era un bruto maleducado y demasiado impulsivo. Cuando lo vi por primera vez, había acabado su turno, limpiando el gimnasio, y se puso en un rincón a golpear un saco de boxeo. ¡Era un desastre!, lo dijo y soltó una gran carcajada. Min-suk escuchaba con tanta atención que podía ver la escena dibujándose ante sus ojos. No tenía técnica ninguna, solo parecía estar muy enfadado,
Pero daba unos golpes, ¡ja! Menudos golpes daba el niñato, y no se cansaba. Lo observé durante 3/4 de hora, y ahí siguió, sudando, golpeando, apretando los dientes y frunciendo las cejas. ¿Usted lo conoce desde joven? Sí, lo he visto evolucionar. En aquella época estaba muy mal. Desde pequeño había sufrido violencia en casa por parte de su padre. Era por culpa de la bebida, eso sí. Cuando no bebía era un buen padre. Pero cuando se emborrachaba, Dios, le hacía pasar un infierno a su familia. El pequeñajo de Candé lo pasó muy mal y se volvió muy violento para superarlo. Min-suk escuchaba atentamente, como si en medio de las frases de aquel boxeador extranjero pudiera dar respuesta al interrogante que le carcomía en su interior. Cuando parecía estar terminando de golpear el saco de boxeo, me acerqué y le dije: «Oye tú, lo estás haciendo fatal». Y el maldito mocoso me contestó: «Cállate, viejo». Le pegué un golpe en el pecho que se cayó de espaldas, dijo riendo estruendosamente. «Se cayó como un conejo. ¡Ja, ja, ja! Tenías que haberlo visto en el suelo, con las piernas abiertas, mirándome. ¡Ja, ja, ja!». La boca de Min-suk se torció en una mueca que no sabía si era una sonrisa o un gesto de incomprensión. Le dije: «Soy mayor, háblame bien», y lo levanté del suelo. Ese día se marchó corriendo enfadado, pero al día siguiente me miró con los ojos desafiantes de un jabalí. Ese chico prometía. Te lo digo yo, tengo ojo para esto, ¿sabes? Tú no, mira tus brazos, se ve que no has hecho deporte en tu vida. Yo he empezado a entrenar hace algunos años. Mi constitución, mi cuerpo es bastante débil, dijo Min-suk, enrojeciendo de la vergüenza. El deporte es muy importante, muy importante. Candé tenía fuerza y ganas, pero no tenía técnica. Cuando me vio boxear, me pidió que le enseñara. «Pídemelo adecuadamente», le dije, y ahí lo vieras. Se inclinó 90 grados, como hacéis los coreanos, y me dijo gritando: «Señor, por favor, sea mi entrenador». Este maldito crío tenía madera de campeón. Min-suk estaba absorto con la historia. Y lo entrené. Al principio lo que más costaba era controlar su enfado, y aún le cuesta. Sí, lo he notado, susurró el pequeño. ¿Qué dices? No, nada, señor, siga. El boxeo le ayudó a descargar todo ese enfado. Iba fatal en el instituto, unas notas pésimas. Su cerebro no daba mucho para estudiar, dijo tocándose la cabeza. Se metía en problemas con los compañeros, los acosaba, era el matón de la clase. Le dije que eso tenía que acabarse o lo rompería todos los huesos del cuerpo. Este mocoso. Con los ojos abiertos de expectación, Min-suk no se perdía una palabra. Le puse unas rutinas de entrenamiento mortales. Y puedes creerlo, las hizo todas. Se levantaba temprano a correr, levantaba el peso que le ordenaba y me hacía caso. Eso le servía para sacar toda esa agresividad y todo ese enfado que tenía. Llevaba mucha rabia dentro, ¿sabes? Mucha rabia dentro. Y cuando se ponía violento le gritaba: «Las cosas se arreglan en el ring», y peleábamos. Min-suk miró al suelo, recordando que esa era la frase que Candé siempre les decía a sus compañeros de entrenamiento. El deporte es muy importante porque aporta 5 pilares fundamentales: constancia, sacrificio, disciplina, motivación y pertenencia a un grupo. Esas son las claves del éxito en la vida. A la par que hablaba, Min-suk se dio cuenta de que exactamente eso le había proporcionado el entrenamiento con Candé. Constancia, porque es necesario entrenar en los hábitos. Sacrificio, porque no todo en la vida es color de rosa. También, a veces, hay que renunciar a la comodidad y entregarse a actividades que cuesten trabajo. Disciplina, en cuanto a la observación de un método que hay que seguir. Motivación, porque cada vez que podía levantar más peso o correr más tiempo o más rápido, sentía una alegría que lo ayudaba a seguir adelante. Y pertenencia a un grupo, porque por primera vez en su vida, gracias a Jian, Do-jun y Mu-ban, Min-suk sintió que tenía amigos, que pertenecía a algún sitio, que podía contar con ellos. Eso era lo que le había aportado el boxeo, pensó mientras apretaba la entrada para el combate en su puño. Él y los chicos como él necesitaban esas cosas. Sufrir violencia en el colegio es duro, es realmente duro. Pero cuando tienes violencia en casa, eso es otra cosa. La casa es el centro de confianza, tu lugar seguro.
Cuando ese lugar seguro se ve violado, corrompido por la violencia, eso te cambia la cabeza, dijo señalándose la sien. El pequeño trató de tragar saliva, aunque sintió que no podía. No tienes a nadie en quien apoyarte. Volver a casa es un suplicio. Dañas a los demás porque es lo que te hacen a ti, porque quieres alejarte de ellos, de las personas, ¿sabes? No puedes contárselo a nadie porque quien te puede ayudar es quien te hace el daño. El pobre Candé lo pasó muy mal. Las lágrimas asomaron a los ojos de Min-suk. Cuando sus compañeros le pegaban, al menos podía volver a su casa, esconderse en su habitación y tomarse el vaso de leche con galletas que siempre le daba su abuela. Aunque su padre era duro con él, nunca lo maltrató. Aunque el colegio no lo era, su casa sí era su lugar seguro. Pensó en Candé. ¿Quién había sido el egoísta? No se había parado ni por un segundo a ponerse en los pies de su entrenador. Conocía más o menos la historia de su vida por lo que le había contado su padre, Jian o el propio Candé, pero nunca había visto esa parte de él. Supo en ese instante que el entrenador no quería ayudar a los típicos niños malcriados que creen que el mundo es suyo y se sienten con la potestad de humillar y dañar a los demás, sino a niños que han visto su hogar roto por la violencia y el dolor. ¿Cómo podía no apoyar algo así? ¿Por qué no había sido capaz de verlo antes? Se levantó de un salto. No sabía si habría acabado todo ya, pero tenía que ir. «Disculpe, señor, debo entrar al combate», gritó y se marchó corriendo hacia la puerta del estadio mientras escuchaba las ruidosas carcajadas del hombre tras él y que seguía vociferando. ¡Corre, Min-suk! No se había parado a procesar nada más, ni cómo ese extranjero sabía su nombre, ni por qué conocía todo tan en profundidad sobre su entrenador. Pronto lo averiguaría. Continuará. ¿Quién será este misterioso extranjero? ¿Por qué sabrá el nombre de Min-suk? Pronto lo averiguaremos, pero mientras tanto me encantaría leer vuestras teorías. ¿Quién creéis que es este hombre? Bueno, hablad siempre desde el respeto, pues recordad que de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y nada, si os ha gustado podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, no olvidéis compartir el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí, hasta pronto.